Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes que me ve, me sigue y me apoya a través de esta plataforma. Sean todos bienvenidos a nuestro canal Félix Sánchez Oficial. Reciban un saludo especial de mi parte. Si eres nuevo en este canal, yo te invito a que te suscribas, active la campanita, comparta y nos deje tu opinión en la caja de comentarios, ya que los contenidos que subimos a este canal no tienen desperdicio y serán de gran valor e importancia para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. En este nuevo episodio o en este nuevo capítulo de Cátedras Bíblicas traemos un tema muy interesante y muy importante, de gran importancia en lo que tiene que ver con el mundo eclesiástico, especialmente porque ha sido un tema de mucha polémica, de mucha discusión, de mucho debate, de mucha diserción y todavía grandes eruditos no se han puesto de acuerdo en cuanto a este tema, así también como líderes eclesiásticos que tienen cierta discrepancia o difieren en cuanto a este punto. Y el contenido, el tema del cual estaremos hablando en todo el desarrollo de este nuevo episodio es el ministerio pastoral femenino. Así que yo te invito a que te abroches el cinturón y te prepares para este viaje que vamos a recorrer, porque será de gran bendición y edificación, tanto para la iglesia del Señor como para cada uno de nosotros. Así que sin más que decir, pues comencemos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, nosotros vamos a hablar sobre el ministerio pastoral femenino y para ello nosotros pues nos vamos a basar de las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar por medio de la palabra del Señor, ya que nuestra intención es llevar el mensaje de salvación a través de esta plataforma y la edificación de la iglesia. Y esto lo vamos a hacer, claro, siempre con la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra del Señor, que es eh, el verbo hecho carne. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Para nosotros hablar sobre este tema debemos de entender, debemos tener claro algunos conceptos claves, como son el ejercer dominio, la sujeción, el señorío, bendito sea el nombre de Dios, el señorial, y el liderazgo, bendito sea el nombre de Dios. Estos son conceptos claves que vamos a encontrar en todo el desarrollo de este estudio, que son muy importantes a la hora de hablar del pastorado femenino, bendito sea el nombre de Dios, porque a raíz de esto vamos a entender cómo surge y por qué la división aún dentro del mundo eclesiástico, en que algunos están en contra y otros a favor. Algunos dicen que la mujer no debe pastorear, otros dicen que sí. Algunos dicen que la mujer eh, eh, no puede ser pastora, otros dicen que sí. Y esta ha sido la polémica durante mucho tiempo a través de los años. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra sobre este tema. Para ello nosotros vamos a comenzar, ¿verdad? Desde un punto de origen, desde el principio, sobre el liderazgo, ¿verdad? Sobre el liderazgo de la mujer, sobre el señorío de la mujer, ¿verdad? ¿De dónde surge el que la mujer no debe ejercer el ministerio pastorado o que sí debe? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Cuando nosotros nos vamos al Génesis capítulo 1, ¿verdad? Y capítulo 2, nosotros vemos que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Cuando Dios crea al hombre y cuando Dios crea a la mujer, Dios le da señorío sobre toda la creación, sobre toda bestia, sobre todo ser viviente, llámese ave de los cielos, peces del mar y bestia del campo. Y vemos que Dios le dice en el capítulo 1, versos 26, 27 y 28, Dios le dice, ¿verdad? Cuando lo manda a que se multipliquen, a que fructifiquen, le dice, sojuzgad la tierra, sojuzgad la tierra. Y le dice también eh, que también señoreen sobre los peces, las bestias y las aves del cielo. Es decir, Dios le da autoridad tanto al hombre como a la mujer. Ya aquí estamos empezando a ver a la mujer como una autoridad, como un señorío. Claro, estamos hablando cuando la mujer y el hombre aún estaban en la presencia divina de Dios, o sea, aún estaban en la inocencia, aún no habían caído en el pecado. Y vemos que Dios crea a la mujer, según Génesis capítulo 2, verso 18 al 24, como la ayuda idónea del hombre. Es decir, Dios primero crea al hombre, luego crea a la mujer y la crea como la ayuda idónea. Pero esta ayuda idónea, cuando dice en el verso 18, le haré ayuda idónea para él, o sea, para el hombre. Esta ayuda idónea no es una sirvienta. Esta ayuda idónea no es una esclava. Esta ayuda idónea es el complemento del hombre. Esto es lo que quiere decir ayuda idónea, el complemento del hombre. Porque fijémonos que todos los animales que fueron creados por Dios tenían tanto macho y hembra. Pero dice la palabra que cuando Adán comenzó a poner el nombre a los animales, eh, no se halló ayuda idónea para él. No se halló ayuda idónea para él. O sea, antes de Dios
formar a los animales y llevárselo a Adán, dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Dios forma a los animales y los lleva a Adán para que le ponga nombre. Pero luego que Adán le pone nombre a los animales, vemos que aún no se había encontrado ayuda idónea para él, es decir, no había un semejante de carne y hueso como el ser humano, sino solamente Adán, que es un hombre, significa seres humanos. Entonces, cuando Dios ve esto, dice que cae un sueño profundo sobre Adán y Dios crea a la mujer de la costilla del hombre y la trae a él. Cuando Adán ve esto, Adán le llama, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por tanto, será llamada varona porque del varón fue tomado. Y entra la palabra de Dios, el mandamiento de que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y luego serán una sola carne. Es decir, habla ya de lo que es un matrimonio, de la unión matrimonial, del vínculo que hace de dos uno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos ya desde un principio, en el capítulo 2, todos sabemos que la historia del capítulo 2 de Génesis es una historia de la creación más detallada, con detalle más específico de cómo fue que Dios creó tanto al hombre como a la mujer, mientras que en el capítulo 1, a pesar de que vemos el orden verdad y cronológico en el que se crearon las cosas, pues estamos viendo de manera más resumida. Por eso dice que Dios lo creó, varón y hembra lo creó, pero él tote del detalle de cómo fue que creó al hombre y de cómo fue que Dios entonces creó a la mujer. Y esto es desde el principio. Entonces ya estamos viendo a la mujer con una función clave. Y esa función clave de Dios con la mujer fue que la mujer en el principio tenía señorío. Alabado sea el nombre de Dios. La mujer desde el principio que Dios la creó tenía señorío. Claro, hay que resaltar y hay que dejar claro que el señorío de la mujer no era sobre el hombre, sino sobre todas las cosas creadas. E igualmente el señorío del hombre era sobre todas las cosas creadas también. Bendito sea el nombre del Señor. Entendiendo y haciendo la salvedad de que Dios creó a la mujer después del hombre y la trajo a este para que fueran el complemento. Es decir, eran complemento tanto del uno como del otro. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? El pecado cometido por Adán y Eva, ¿verdad? El cual se nos relata a nosotros en el Génesis capítulo 3, nos dice a nosotros que esto llevó al hombre, ¿verdad? El pecado cometido por Eva, por la mujer, lleva al hombre entonces a pecar. ¿Por qué? Entonces, como lo explica el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, 14, allí Pablo explica, ¿verdad? Que la mujer transcurrió en pecado y luego eh, le dio a su marido el cual comió igual que ella. Entonces ambos pecaron y este pecado trajo como consecuencia la sujeción y sumisión de la mujer al hombre como castigo. O sea, el señorío, ¿verdad? Al hombre se le dio el señorío sobre la mujer. Un señorío que le pertenecía solamente a Dios antes de que ellos lo pecaran. O sea, Cristo, que es el Señor de todo, Dios era el Señor tanto de Adán como de Eva y ellos eran un complemento, se ayudaban uno al otro y no había que ejercer ese señorío el uno sobre el otro que hoy en día tiene un sentido distinto. Entonces, por causa del pecado, la mujer fue sujetada al señorío del hombre, a la sujeción del hombre, a la sumisión. Y por esto, ¿verdad? El hombre se le dio esa autoridad sobre la mujer, la cual le pertenecía solamente a Dios, porque ellos pecaron. Luego Cristo trae nuevamente la libertad espiritual, ¿verdad? De ese pecado. Sin embargo, el castigo sobre la mujer sigue vigente al igual que el del hombre. O sea, el castigo que Dios le da a ellos en Génesis capítulo 3 sigue vigente hasta hoy en día, eh, porque esto sigue hasta que todo sea consumado. O sea, el hombre va a trabajar afanándose y va a comer espino y caldo, como se le dice en Génesis capítulo 3, y la mujer va a seguir teniendo dolores multiplicados en sus preñeces, y el deseo de ella será para su marido, y su marido se enseñoreará de ella. Esto es lo que nos enseña la palabra. Y aunque Cristo vino, venció el lago del Calvario y murió, Cristo vino a redimirnos de pecado. Cristo no vino a, a quitar, gloria a Dios, de nosotros el dominio que ejerce el pecado, el cual será consumado en los tiempos venideros, al final de los siglos, cuando la ira de Dios se derrame sobre eh, toda la tierra. Cuando se cumpla lo que está profetizado en el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, y de los profetas. Entonces, ya nosotros aquí podemos entender que desde el principio la mujer tenía un señorío, lo perdió por causa del pecado, ¿verdad? Entró el pavor y el temor tanto en el hombre como en la mujer hacia los animales, los cuales Dios le había dado señorío sobre ellos, dominio sobre ellos, porque cuando nosotros tomamos la palabra del hebreo, derivada de sojuzgar o subyugar, encontramos la palabra hebrea, radar, que significa ejercer dominio o control sobre alguna cosa, que es la palabra de sojuzgar. Y de subyugar encontramos la palabra kabach, derivada del hebreo, del hebreo en el que se escribió la Biblia, el contexto original, ¿verdad? La palabra kabach, que quiere decir tener control sobre algo, ¿verdad? Ejercer control sobre algo. Entonces, ya aquí nosotros vemos que el control y el dominio que ejercía, ¿verdad? El gobernar
el tener autoridad y dominar sobre esta creación, aves, peces y bestias, era lo que la mujer en un principio lideraba, pero no ejercer dominio ni gobernar sobre el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Eh, ya en el principio, desde el principio, estamos viendo a la mujer ejerciendo una función de liderazgo. Por eso le dije que hay que tener presente los conceptos ya dados. Entonces, la mujer está ejerciendo un liderazgo desde el principio. Cae en desobediencia, cae en pecado, igualmente Adán, y ambos son expulsados de vuelto del Edén. Ahora bien, se establece, luego de la caída del hombre y la mujer, que el señorío de la mujer está en el hombre. El hombre se enseñoreará de la mujer, es decir, ejercerá una autoridad sobre la mujer. La mujer tendrá que estar sujeta a su marido y sumisa a su esposo, ¿verdad? En sumisión. Y el marido tendrá dominio sobre ella, control sobre ella. Es decir, lo que Dios hace es que lo pone como cabeza, para que no se malinterprete. Lo que Dios hace es que pone al marido como cabeza de la mujer. Pero este decreto que Dios da, ¿verdad? Que Dios establece por causa de la desobediencia, no es que Dios le está diciendo al hombre, no es que Dios le está diciendo a los hombres que ellos van a someter a la mujer a un dominio, ¿verdad? A un señorío de esclavizar a la mujer y maltratarla. No, lo que Dios está diciendo que el deseo de la mujer estará sujeto al marido. O sea, porque Dios creó primero al hombre y luego creó a la mujer. Bendito es el nombre de Dios. Y más adelante nosotros vamos a entender por qué Dios establece este orden funcional de que el marido sea la cabeza y la mujer, que es el complemento del esposo, sea su ayuda idónea, ¿verdad? Y esté sujeta a su marido, su deseo. O sea, esté en sumisión a su esposo. Bien, eh, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos también mujeres que fueron destacadas en el liderazgo, en diferentes tipos de liderazgo. ¿Por qué quiero hablar de estas mujeres que son destacadas? Porque esto es importante que lo hablemos, porque estamos hablando del ministerio pastoral femenino, de que si puede o no puede la mujer ser pastora. Bien, yo tengo una lista aquí de mujeres que eh, ejercieron cierto liderazgo o fueron destacadas en el Antiguo Testamento, así como también en el Nuevo Testamento. Y dentro de la lista tengo a Eva, mujer de Adán, ¿verdad? Que fue la primera mujer creada por Dios y que fue la madre de todos los vivientes, según el Génesis capítulo 2, verso 18, 25 al 25. Y también el capítulo 3, verso 20. O sea, ser madre, entiendo yo, ser madre ya es una responsabilidad de liderar y de cuidar. O sea, ser madre no es cualquier cosa. E incluso ser madre es una cualidad que solamente la tienen las mujeres. Al igual que ser padre, solamente lo tienen los hombres. Pero las mujeres, a diferencia del hombre, pueden eh, dar a luz hijos. Aunque los hombres son quien portan el gen procreador, por eso son un complemento, ¿verdad? Pero la mujer es quien lo lleva en el vientre, lo alimenta y le da luz. Entonces, ser madre ya es una responsabilidad de liderar y de cuidar e instruir o enseñar. Entonces, algo que se asemeja a un pastorado, algo que se asemeja a un pastorado. Aún no estamos diciendo que ya la mujer, porque puede hacer eso, puede pastorear, sino que estamos diciendo algo que se asemeja a un pastorado. Ser madre es algo que se asemeja a un pastorado porque sus características son prácticamente parecidas. Ahora bien, eh, esta parte de ser madre es algo que lo arraiga el orden funcional que Dios estableció en el Génesis, de que el hombre es cabeza del hogar, de la familia, y que la mujer está sujeta al hombre, porque así lo estableció Dios. Estamos hablando por la palabra, eso fue lo que Dios estableció. Dios creó la mujer para el hombre porque vio que el hombre necesitaba una ayuda y un complemento que estuviera con él. Y luego de la caída, Dios entonces sujeta a la mujer a su marido porque para él fue creada. Entonces, vemos también otra mujer que es Sara la esposa de Abraham, que fue madre de Isaac. Dice la Biblia que es un ejemplo de fe. Entonces, es una mujer que se destaca en el Antiguo Testamento, según Génesis capítulo 17, versos 15 al 19, y Hebreo 11.1, que es donde se habla de que fue un ejemplo de fe. También el apóstol Pedro resalta a estas mujeres, diciendo que eran mujeres que se sometían en sumisión a sus esposos. Entonces, Sara es una modelo, una mujer que se destaca, ¿verdad? Y una mujer que podemos decir ejerció cierto liderazgo. Tenemos a Rebeca, esposa de Isaac, madre de Jacob y Esaú, que también fue otra mujer destacada. Entonces tenemos a Raquel, pastora del rebaño. Es un oficio, pastora de rebaño es un oficio, no en un ministerio eclesiástico, sino en un oficio, no en un ministerio eh, establecido por Dios, hablando del contexto espiritual, sino en un oficio. Raquel fue pastora de un rebaño. ¿Por qué? Porque dentro de su familia, ¿verdad? No había varones, sino que eran hembras. Eh, y fue madre de las tribus de Israel, de las 12 tribus, y fue madre de las tribus de Israel, ¿verdad?
parte de los hijos de Israel, eran hijos de Raquel, eh, y junto a su hermana Lea y sus concubinas, pues forman las 12 tribus de Israel. Aquí vemos otra mujer que se destaca. También están Séfora, Séfora la esposa de Moisés. La esposa de Moisés, Séfora, que era hija del sacerdote de Madián, el cual Séfora era pastora también de rebaños, eso era su oficio, pastora de rebaño, del rebaño de su padre Jetro, suegro de Moisés. Esto lo dice el libro de Éxodo. Entonces, aquí ya vemos dos referencias de mujeres que ejercían el oficio de pastora. El oficio de pastora. No estamos hablando de que ellas ejercían el ministerio de pastora, sino el oficio de pastora. Pero eran mujeres destacadas, fueron mujeres destacadas en el Antiguo Testamento. Y eh, era mujer destacada también porque en su familia no habían masculinos, sino eran femeninas, según lo que la Biblia no da a entender. Ahora bien, está también Miriam. Miriam o María, que era la hermana de Moisés y de Aarón, según Éxodo 15, 20 y 21, Miriam era profetisa. Entonces ya aquí cambia la cosa, porque aquí estamos viendo el ministerio en una mujer. O sea, estamos viendo uno de los ministerios que nos habla la palabra en el libro de Efesios, que es el ministerio profético, lo estamos viendo que lo está ejerciendo una mujer en el antiguo pacto. Entonces, María, o Miriam, ¿verdad? Hermana de Moisés y Aarón, ejercía el ministerio profético. Es decir, que en el antiguo pacto hay mujeres que fueron profetizas. Entonces, tenemos a Miriam, también está Débora. Débora, en el libro de los jueces, capítulo 4 en adelante, nosotros podemos encontrar que Débora también, capítulo 4, verso 4 al 9, y también capítulo 5, verso 1 al 31, nosotros encontramos que Débora fue profetiza o era profetiza. Y no solamente esto, sino que también jueza sobre Israel. O sea, ya aquí hay una diferencia más aún de María, porque María fue profetiza, o sea, Miriam fue profetiza. Pero ahora Débora fue jueza y profetiza que lideró a Israel, según juez. Entonces, aquí quiero abarcar un poquito, ¿verdad? Quiero abrir un paréntesis para abundar algunas cosas. ¿Por qué? Porque aquí también surge un debate porque muchas personas toman este pasaje bíblico para decir que ya por esto, para decir que ya por esto la mujer puede ejercer el ministerio pastoral femenino. O sea, ya por esto dicen que la mujer puede ser pastora. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Aquí no nos está diciendo que Débora fue pastora, pero sí nos está diciendo que Débora fue jueza y profetiza que lideró a Israel. Muchas personas utilizan este texto y hay muchas personas que dicen que ya por esto la mujer puede liderar porque gobernó sobre Israel. Pero ¿qué sucede? La hermenéutica nos enseña a nosotros que no podemos de un texto, ¿verdad? De un solo pasaje, hacer una doctrina, sino que se necesitan dos o tres que lo avalen, que lo corroboren. O sea, tiene que haber referencias en otro pasaje concerniente al mismo tema. Pero aquí vemos que solamente hay una ocasión en que la mujer lideró sobre Israel. Y esto fue, algunas personas dicen que fue una excepción que Dios hizo. Pero sea lo que sea, una excepción o no una excepción, pero lideró. Lo importante es que se registra que una mujer lideró. Y cuando hablamos de que una mujer lideró, entonces nosotros podemos ver que Dios lo permitió, que Dios permitió que una mujer liderara en tiempo, como dice Débora, de que los hombres no estaban atentos a la batalla y de que venían los enemigos a acabar con Israel. Y Débora se levanta como madre y toma la batuta, bendito sea el nombre de Dios, y defiende a Israel. Entonces, por esta causa, Débora se convierte en jueza en esta ocasión. Es la única parte en el Antiguo Testamento y en las Sagradas Escrituras que encontramos a una mujer ejercer el liderazgo y gobernar sobre Israel. El único episodio, la única excepción donde una mujer gobernó sobre Israel. Porque la palabra, las escrituras nos enseñan en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Y de algunos profetas, que hay de la nación, especialmente el pueblo de Dios, que los hijos, es decir, los jóvenes, gobiernen y las mujeres gobiernen sobre ella. Advierte, porque se supone que en el orden funcional, quien debería de gobernar y ejercer el dominio, ¿verdad? Y el señorío es el hombre. Pero en la ocasión de Débora, para poder ir culminando y cerrar este paréntesis, en la ocasión de Débora fue distinto, porque no hubo un hombre para ejercer ese dominio. Entonces hubo una mujer, y por eso Débora se levantó como madre, y aparte de su ministerio, ¿verdad? De su oficio ministerial, que era el profético, era ser profetisa, ahora Débora se convierte en una líder, concepto clave, se convierte en una líder, en una jueza, en un gobierno. Y la palabra
derivada del hebreo para esta palabra de jueza, que nos da, ¿verdad? El contexto original de esto es sofet o sofeta. Esta es la palabra que nos da el original para referirse a juez o jueza. Sofet es masculino, del derivado del hebreo, del contexto original, y sofeta, que se aplica a jueza. Entonces, Débora, lo que fue una sofeta, es decir, una jueza que lideró y gobernó a Israel durante un tiempo porque no había un hombre a disposición en el momento. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso esto es bueno que lo aclaremos. Esto es bueno que lo aclaremos, porque Dios no está, aquí la palabra nos está diciendo que ya por esto la mujer puede ser puede ser el pastor. No. Nosotros queremos enseñar por la palabra. Queremos enseñar por la palabra. Pero aún aquí no está diciendo eso. Está diciendo que en esa ocasión se hizo esa excepción y Dios lo permitió porque hubo una mujer que estaba atento a lo que estaba pasando. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios lo permitió. En su voluntad permisiva, Dios lo permitió. Alabado sea el nombre de Dios. Y estuvo con ella. Bendito sea el nombre de Dios. Y si nosotros analizamos este punto de Débora, encontramos que siendo profetisa, le dice a Barak que Dios entregará la victoria en sus manos. Y Barak se acobarda y le dice a ella que si ella no va con él a la batalla, él no va. Y Débora le dice, a lo que Débora le responde, que ella irá, pero la victoria será entregada en manos de mujer. Fíjense algo, Débora ejercía más su ministerio profético que su ministerio de liderazgo. Aún así, Débora le está hablando a los hombres de que tomen su rol, su mando, su batuta, y que salgan a la guerra y peleen, porque para eso es que Dios lo puso como cabeza, lo puso como sobre el señorío, ¿verdad? Que ejerzan el dominio para que tengan el orden en la nación. Pero en esta ocasión todavía vemos el reflejo de la cobardía de los hombres de aquel tiempo y cómo las mujeres tomaron el control del dominio y dominaron en esta escena, tanto Débora como aquella mujer, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero fue la que mató a Císara. Entonces, Dios en ese momento, en esa historia, usó a las mujeres para glorificar su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, otra mujer en el Antiguo Testamento que se destaca, Ruth. Ruth fue una mujer moabita y fiel, y fue la antepasada de David y de Jesús, ¿verdad? Esto está en el libro de Ruth. Hulda, otra profetisa que se menciona en el Antiguo Testamento. Hulda, que fue consultada por el rey Josías, Segunda de Reyes, capítulo 22, 14 al 20. También otra mujer fue Ana, madre de Samuel, mujer de oración ferviente, alabado sea el nombre de Dios, primera de Samuel, ahí lo encontramos. También está Abigail, una mujer sabia, una mujer que evitó una tragedia, primera de Samuel 25, porque su esposo, en su embriaguez, siendo necio y terco, no quiso permitirle a David que cruzara por su tierra y ni siquiera dio alimento ni nada, David pidiéndole un favor. Y Abigail, sabiamente, pues ignora lo que su esposo hizo y de manera sabia y astuta le dice a sus sirvientes que vayan y le lleven a David alimento y que le digan que puede pasar por esa tierra. En una palabra, un buen término popular hoy en día y en un lenguaje actual y coloquial, lo que Abigail hace es le dice, mire, hagan esto y yo mañana me arreglo con mi esposo. Olvídense de eso, que ahora mismo no es que sabe porque nuestra vida corre en peligro. Y aquí estamos viendo una mujer que se destacó en el Antiguo Testamento y que también dio la usó, ¿verdad?, para evitar una tragedia. Bendito sea el nombre del Señor. Otra mujer en el Antiguo Testamento muy destacada es la reina Esther. La reina Esther en el libro de Esther. ¿Por qué? Porque esta fue reina que salvó a su pueblo de un exterminio. Y aquí es una mujer en una posición de realeza, reina. Bendito sea el nombre de Dios, una mujer de Dios. Aleluya. Entonces, los liderazgos y ministerios que ejercieron las mujeres en el Antiguo Testamento ya lo escuchamos. Profetisas, juezas, gobernadoras, que eso nada más juezas y gobernadoras solamente se vio en el caso excepcional, ¿verdad? En la excepción de Débora. No hubo otra jueza ni hubo otra gobernadora, sino Débora solamente. Y vemos liderazgo y ministerio como el de intercesora, que ahí vemos a Ana y otras mujeres, como Abigail también, reinas, está Esther, y pastoras de ovejas como oficio, y liderazgo también en lo secular, que estaba Séfora y también Rebeca, Raquel. Entonces, ahora vamos a ver mujeres destacadas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué estoy hablando de este punto? Porque antes de llegar a decirle a ustedes que me están viendo en estos momentos, de decirle a ustedes tangentemente, sí, una mujer por pastorear, primero tengo que explicarle, tengo que desglosarle, tengo que resaltarle ciertas cosas para poder darle una respuesta concreta basada en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento también hubieron mujeres destacadas, las cuales resaltaron tanto en liderazgo, en oficios, como en ministerios, al igual que en el Antiguo Testamento. Y aquí tengo una lista, la cual voy a mencionar. Entonces, para ello está Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Dice la Biblia que era una mujer justa ante Dios. Lucas 1, 5, 25. María, madre de Jesús, madre del Salvador.
modelo de fe y obediencia, según Lucas capítulo 1, verso 26 al 56 y capítulo 2, verso 1 al 52. María, quiero abrir un paréntesis, María, la madre de Jesús, quien fue bienaventurada. ¿Por qué? Porque dentro de tantas vírgenes, ella fue la virgen escogida por Dios para traer al Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Cierro el paréntesis. María Magdalena, otra mujer destacada en el Nuevo Testamento, seguidora fiel de Jesús. María Magdalena de su conversión, seguidora fiel a Jesús. Primera en ver a Jesús resucitado. Juan 20, 1 al 18, tremendo. Marta y María, amigas de Jesús, cada una con diferentes enfoques, según Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Y Juan 11, estas eran hermanas de Lázaro, quien resucitó Jesús. Esta también, Febe. Febe fue diaconisa. Febe fue diaconisa de la iglesia en Cencrea. Romanos capítulo 16, verso 1 al 2. Ahora vemos a una mujer ejerciendo un cargo establecido en la iglesia eclesiástica, en la iglesia primitiva, ¿verdad? Por los apóstoles. Ahora vemos a Febe ejerciendo el cargo de diaconisa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya vemos a la mujer ocupando otros puestos y destacadas en el Nuevo Testamento. Tenemos a Priscila y Aquila. En este punto también voy a hacer un paréntesis para que usted pueda adquirir algo nuevo. Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, dice la Biblia que fueron colaboradores de Pablo. Le expusieron, ¿verdad?, de una forma más exactamente el camino de Dios a Apolos. Recordemos a Apolo que llegó predicando, luego que Pablo pues se fue de la casa de Aquila. Recordemos que Aquila y Pablo eran compañeros de oficio, de trabajo, y Aquila le dijo a Pablo que se quedara un tiempo en su casa. Entonces, en ese tiempo, Pablo estuvo con ellos, aprendieron muchísimo de la palabra, y entre tanto, Pablo se va y llega a Apolos, pero Apolo llega predicando un evangelio donde solamente conoce a la doctrina, la enseñanza de Juan el Bautista y parte de Jesucristo. Pero entonces, Aquila, Priscila y Aquila, entonces le enseña de una manera más correcta el camino de Dios. Y Apolo ahí, siendo un evangelista, un predicador con de nuevo, ¿verdad? Con mucho conocimiento, como dice la palabra en Hechos 18, 26, pues entonces comienza a predicar ya con el fundamento de Cristo y el bautismo ya del Espíritu Santo, no solamente del bautismo del agua y del arrepentimiento, sino que viene ya ahora reforzado, en el nombre de Dios, por la nueva enseñanza que le da Priscila y Aquila. Aquí quiero aclarar algo, bendito sea el nombre de Dios. Hay muchas personas que utilizan este pasaje bíblico para decir que Priscila y Aquila eran, especialmente Priscila, para decir que Priscila era pastora de una iglesia. Lo utilizan, la Biblia textualmente no dice eso. La Biblia textualmente no dice eso. En los tiempos antiguos, en aquellos tiempos de los apóstoles, no había iglesia como hoy en día nosotros la tenemos. Ellos se congregaban en una casa local de cualquiera de sus hermanos, se reunían, se congregaban, compartían el pan, compartían el vino, la Santa Cena, ¿verdad? Y también exponían la palabra y ahí se instruían unos a otros. Y por esta causa también, como viajaban de cierto lugar a ciertos lugares, establecían o formaban una pequeña congregación en una casa y a los esposos de esa casa los dejaban al frente, que fue el caso de Priscila y Aquila. Mucha gente dice que Priscila era la pastora porque la menciona primero en varias ocasiones, pero mis hermanos y hermanas, ustedes que me están viendo y me siguen, y tú que estás viéndome, te vas a suscribir y me vas a seguir también, bendito sea el nombre del Señor, tengo para decirles que no siempre se mencionaba a Priscila y Aquila, a Priscila primero y Aquila de segundo, sino que Priscila y Aquila aparentemente eran líderes de una iglesia en su casa, aparentemente, según Romanos 16, capítulo 16, verso 3 al 5, pero en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19, se menciona a Aquila y Priscila, en una salutación de Pablo. Aquila y Priscila. O sea, no se está mencionando siempre a Priscila y luego a Aquila. Y además, entiéndase que el orden funcional que seguían los judíos era que el hombre era cabeza y la mujer debía estar sujeta, sometida al hombre. Entonces, vemos que el pueblo judío mantenía este orden funcional, esta enseñanza, que venía arrastrándose desde lo establecido en Génesis, en el Pentateuco, y los patriarcas. Notemos que dentro de los patriarcas, ¿verdad?, se mantiene el orden de los patriarcas. La cabeza del hogar, el hombre, el primogénito heredaba cuando el padre faltaba. Luego viene el sacerdocio establecido en el tabernáculo, y en el sacerdocio no habían sacerdotisas, no habían sacerdotisas, no habían sacerdotas, habían sacerdotes. Entonces, aún aquí vemos el orden funcional. Dios pone al hombre como cabeza en el tabernáculo también. Luego viene lo que es el gobierno, ¿verdad? Los reyes, y vemos también hombres.
Vemos los jueces y vemos la única excepción que fue Débora, pero todos eran hombres. Y así se sigue el orden funcional. Siempre el hombre primero y luego la mujer. Siempre el hombre ejerciendo el dominio y la autoridad, el señorío, y la mujer ahí al lado del hombre como un complemento para apoyar, para estar con él, bendito sea el nombre de Dios, pero no era que él la tenía al menos. La mujer no está al menos, bendito sea el nombre de Dios. La mujer es el complemento del hombre. El hombre sin su complemento deja de funcionar como funciona. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios la creó para él, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, resalto esta parte porque muchas personas están enseñando y malinterpretando, sacando de contexto, diciendo que Priscila era pastora cuando la Biblia no nos enseña eso. Estamos hablando del ministerio pastoral femenino conforme a la palabra, si la Biblia lo dice o no. Y hasta ahora, en lo que se está mencionando, no hay un texto bíblico que diga que la mujer puede ejercer el pastorado femenino. No hemos llegado a la conclusión todavía de este video, pero estamos aclarando para que no haya mala interpretación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Aquila y Priscila, ambos eran líderes, pero no dicen que eran pastores, ni tampoco dicen que Priscila era la pastora y Aquila no, sino dice que aparentemente lideraban una obra en su casa. Bendito sea el nombre de Dios. Estaban allí al frente como colaboradores de Pablo. No se especifica si eran pastores los dos, o si era pastor Aquila, o si era pastora Priscila, nada de eso. Aclarando ese punto, cerramos ese paréntesis, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, como se está siguiendo el orden funcional, bendito sea el nombre del Señor, vemos que aún hasta en los apóstoles, Dios escoge apóstoles y los coge varones, donde no hay hembras, siguiendo un orden funcional conforme a lo que Dios estableció, al hombre como cabeza, la mujer como corona de la cabeza. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, porque no vamos a demigrar a la mujer, no. Hay muchas mujeres que se hieren y se sienten mal porque creen que uno la está demigrando o discriminando o menospreciando. No es así. La mujer, usted corona de su marido, usted adorna la cabeza de su marido, usted embellece, gloria a Dios, aleluya, usted embellece el ministerio de su esposo, usted embellece a esa cabeza a la cual usted está sujeta y sumisa, bendito sea el nombre de Dios, y él es su complemento para usted, usted es el complemento para él, bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí lo que queremos aclarar, lo que se ha enseñado durante mucho tiempo y lo que ha creado división y confusión, bendito sea el nombre del Señor. Y queremos también dar nuestra opinión, ¿verdad?, sobre este tema del pastorado femenino. Entonces, otra mujer destacada en lo que es el Nuevo Testamento es Lidia. Lidia también, que ya estas son mujeres que ayudaron al apóstol Pablo, ¿verdad? Lidia fue la primera convertida en Europa. Y esta mujer hospedó a Pablo, según Hechos, capítulo 16, versos 14 y 15. También está Andrónico y Junias. Andrónico y Junias era aparentemente, ¿verdad? Pareciera como si fuera una pareja, pero no. La Biblia dice que Andrónico y Junias eran parientes y compañeros de prisión de Pablo y estimados entre los apóstoles, según Romanos 16, verso 7. Estimados entre los apóstoles, y eran parientes y compañeros de prisión de Pablo. Aquí, en esta parte, Andrónico y Junias, que es un nombre que a lo primero no se decía cierta si era masculino o si era femenino, porque había cierta confusión debido a que la variedad por una letra no era mucha, pero se llegó a la conclusión de que Junias es un nombre femenino, ya que el nombre femenino masculino no aplica la S. Entonces, Junias es para especificar de que era femenino. Entonces, Andrónico y Junias, que eran parientes y compañeros de prisiones de Pablo, dice aquí que eran estimados entre los apóstoles. Mucha gente toma esta palabra, estimado entre los apóstoles, para decir que Junias era apóstol. No hay apóstola. No hubo apóstola y la Biblia no nos habla de apóstoles. Los apóstoles, la Biblia dice los apóstoles, el apóstol. O sea, dando a entender el orden funcional. Se sigue el orden funcional. Desde Génesis se sigue el orden funcional. Adán, el señorío sobre Eva, cabeza de la mujer. Entonces, luego viene el orden patriarcal, el padre dominio sobre la mujer y la familia. Entra el orden sacerdotal, el hombre ejerciendo el sacerdocio. Entra por más adelante los jueces, excepción solamente Débora. Entra luego, una vez más, los reyes hombres. Entra nuevamente, gloria a Dios, aleluya, el apostolado. ¿Y qué vemos en el apostolado? Hombres. Entonces, aquí estamos viendo que Andrónico y Junias no eran apóstoles y no había apóstol mujer, no había apóstol. La Biblia no enseña eso por ningún lado, aclarando cosas que están sacando de contexto y distorsionando para querer justificar el apostolado femenino. No hubieron mujeres apóstolas. Bendito sea el nombre de Dios. Ojo con esto y mucho cuidado con lo que se está enseñando, porque no queremos leche espiritual, leche adulterada, sino leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Aleluya, tal y como Dios lo establece. Bendito sea el nombre del Señor, verdaderas y fieles. Entonces, mujeres más destacadas en lo que es el Nuevo Testamento, tenemos a María, Trifena, Trifosa, Persida, madre de Rufo,
Hermas, Patrobas, Julia, la hermana de Nereo, Olimpas. Todas estas fueron mujeres que ayudaron en la obra al apóstol Pablo, según Romanos capítulo 16, verso 6, verso 12, verso 13, verso 14, verso 15. Son salutaciones que Pablo hace a todas estas mujeres que fueron colaboradoras en los viajes de Pablo, en sus ministerios, en los lugares donde Pablo predicaba. Y aquí vemos cómo estas mujeres se destacaron grandemente. Bendito sea el nombre de Dios. Y también está Embodia y Sintique, que fueron combatientes o luchadoras del Evangelio, según Filipenses 4, 2 al 13. Combatientes y luchadoras o luchadoras. Estas mujeres, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos cómo se muestran los ministerios y liderazgos que operaron. Profetisas, gobernadoras, jueces, reina, diaconisas, bendito sea el nombre de Dios, colaboradoras, ayudantes, serviciales, muchas mujeres que siguieron a Jesús en el ministerio, serviciales. Vemos cómo Jesús nunca, pues, cohibió a las mujeres del servicio y del liderazgo, sino que al contrario, se lo permitió. Entonces, ¿cómo y a raíz de qué surge el ministerio pastoral femenino? ¿Cómo y a raíz de qué nace el que una mujer no puede ejercer el pastorado femenino y no debe ser pastora? ¿Por qué se dice esto? ¿De dónde se saca esto? Bueno, muchas personas lo dicen por lo que Pablo dice en la carta que le escribe a los Corintios y también a Timoteo. Entonces, vamos a ver por qué el apóstol Pablo prohíbe en las congregaciones a las mujeres enseñar y ejercer autoridad sobre los hombres. Entonces, ya que este es la base o la base bíblica, ¿verdad? O el contexto por el cual se prohíbe a la mujer ejercer el ministerio pastoral femenino. Entonces, Primera de Corintios capítulo 14, verso 29 al 40. Allí está la base bíblica, donde la Biblia nos dice por qué Pablo prohíbe esto. Vamos a ver. Entonces, el versículo 33 específicamente. Gloria a Dios. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vamos a ver unos versículos anteriores. Dice así. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si a algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calla el primero, porque podéis profetizar todos uno por otro, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en toda, sino de paz, hay un punto. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, más para abajo sigue diciendo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Alabado sea el nombre del Señor. Este es uno de los pasajes bíblicos, tanto Primera de Corintios como Primera de Timoteo, capítulo 2, 7 al 15, y Primera de Corintios, capítulo 14, 29 al 40, que es donde hemos leído, donde se toma los pasajes bíblicos para enseñar y decir de forma bíblica de que la mujer no puede ser pastora, ya que Pablo prohíbe, ¿verdad? Prohíbe el que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Aquí Pablo está hablando de que la mujer debe estar sujeta como la ley lo dice. Vámonos por partes. Primera de Corintios capítulo 14, verso 29 al 40 es un contexto bíblico donde Pablo está corrigiendo a los corintios de un desorden que hay en la iglesia sobre el profetizar y sobre el hablar lenguas. Está hablando de dones del Espíritu Santo y está hablando también de los ministerios, porque habla de los profetas. Entonces Pablo está corrigiendo a estos profetas y a estas personas que tienen el don de lengua, porque lo hacen de manera desordenada, en el sentido de que cuando un profeta comienza a profetizar, entonces todos quieren profetizar al mismo tiempo, no se dan su espacio. Entonces Pablo dice en el verso 30 que los profetas hablen dos o tres,
no quieran hablar todo, hablen dos o tres y en orden, claro está, uno primero después el otro y que los demás juzguen. Eh, Algunas personas dicen, pues, y dan a entender que lo que Pablo está hablando aquí es a la predicación, pero se está hablando de profecía, de profetizar. Entonces, y dice la palabra que si a otro algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, entonces el primero debe de callar y el segundo entonces comienza a hablar, o sea, está hablando del orden. Entonces está hablando de profecía, no está hablando de predicación. En este contexto bíblico el profetizar no se refiere a predicación, se refiere a profecía, a revelaciones. Entonces, si una persona está hablando por revelación y luego otro recibe una revelación, el primero terminó, entonces comienza el segundo y así en un orden, pero no todo al mismo tiempo. Esto es lo que Pablo está corrigiendo en este contexto bíblico. Entonces, igualmente, al final vemos que Pablo termina, procura profetizar y no impedir hablar en lengua. O sea que también entra la parte, versículos anteriores, del hablar en lengua, porque todos querían hablar en lengua al mismo tiempo, pero Pablo dice y exhorta que si uno habla en lengua, si hay alguien que interprete, ¿verdad? Que la hable con libertad, pero si no, que calle, porque no hay quien interprete, que la hable para sí. Entonces Pablo está corrigiendo un desorden que hay. Pero en ese desorden, Pablo resalta algo muy importante, y es que en el versículo 33, ¿verdad? Luego que Pablo dice que Dios no es un Dios de confusión, porque lo que va a haber una confusión y todo el mundo va a estar confundido de que es lo que está pasando aquí. Ahora Pablo habla de algo que también quiere establecer un orden que también estaba sucediendo. Y aparentemente no estaba sucediendo solamente en Corintio. ¿Por qué? Porque Pablo introduce la siguiente forma. Pablo dice en el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, coma, sino de paz, punto, y seguido. Entonces hay un punto que separa una oración de otra. Y luego dice, después de ese punto dice lo siguiente, como en todas las iglesias de los santos, hay que prestar atención a esta oración, a esta frase. Como en todas las iglesias de los santos, quiere decir que Pablo no está hablando solamente de los corintios, con respecto a lo que va a decir a continuación, sino que Pablo está hablando de todas las iglesias de los santos que han sido fundadas y establecidas durante sus viajes misioneros en diversas partes de Asia. Y Pablo dice, después que menciona, como en todas las iglesias de los santos, hay una coma, y dice Pablo, ¿verdad? Hablando gramaticalmente, hay una coma, y dice Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Aquí vemos que Pablo está hablando de algo que está sucediendo con las mujeres, no solamente en Corintio, en la época del apóstol Pablo, sino que estaba pasando en todas las iglesias, y en todas las iglesias se estaba estableciendo el orden, para que las mujeres entendieran cuál era su lugar en ese entonces. Entonces, fíjese que Pablo el apóstol dice, vuestras mujeres callen en la congregación, o sea, hagan silencio, y no cualquier tipo de silencio, porque la palabra que Pablo utiliza es una palabra con autoridad. Y luego Pablo le dice, le recuerda a las mujeres de aquel entonces que no les he permitido hablar. O sea, no le era permitido hablar en las congregaciones, sino que debían de estar sujetas a sus esposos y a la autoridad que estaba en la congregación, ejerciendo la enseñanza, como también la ley lo dice y hace mención de la ley. ¿Por qué Pablo hace mención de la ley? Porque en la ley algunos pues estudiosos, eruditos, intérpretes, dicen que probablemente en esta parte, cuando Pablo habla de la ley, se refiere a la ley del Pentateuco, otros dicen que tal vez a leyes judías que acostumbraban a poner por costumbre o de libro de costumbre que los judíos tenían, a normas o cosas de cultura, pero a la ley que Pablo se está refiriendo es al Pentateuco. Pablo está haciendo énfasis en Génesis, cuando Dios establece que el señorío, que el hombre tendrá el señorío sobre la mujer y que la mujer debe estar sujeta y en sumisión a su esposo. Por eso dice Pablo, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. O sea, que deben de sujetarse a la ley, a lo que está establecido en el orden funcional que Dios estableció. Cuando Pablo habla de callar, la palabra derivada del griego, ya que el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra derivada del griego es sigao. Y sigao es una palabra que el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando la usa, dice que es callar o guardar silencio. Y también la palabra que el apóstol Pablo utiliza, derivada del griego, para que estén sujetas, es upotasumai. Upotasumai, que es estar sujeta o someterse. Entonces, Pablo lo que está haciendo hincapié en lo que la ley dice y también en algo que estaba establecido en todas las iglesias de los santos, no solamente en Corintio. Y quería resaltar esa parte porque hay personas que utilizan este texto para justificar el pastorado femenino y decir que Pablo le estaba hablando a las mujeres de Corintio de aquel tiempo. Y eso no es así. Porque cuando nosotros nos vamos a la Biblia, a la Sagrada Escritura, porque estamos hablando por la Sagrada Escritura, queremos comprobar por la Sagrada Escritura si la mujer puede ser pastora, si la mujer debe ser pastora y si la mujer puede ejercer el ministerio pastoral, sí o no. Entonces, a la luz de la Biblia, hasta este punto, no nos está hablando de que la mujer puede ser pastora, ni que hubieron mujeres pastoras en contexto ministerial eclesiástico, ni que la Biblia dice que puede ejercerlo.
hasta el momento estamos viendo lo que la palabra nos dice. Entonces, en Primera de Corintios, notamos, donde hemos leído, que el apóstol Pablo está mandando en todas las iglesias de los santos, no solamente a las mujeres de Corintio, como muchos dicen por ahí. No, que eso Pablo se lo dijo a la mujer de Corinto, que era que había un problema en Corinto, había un lío en Corinto, y en Corinto había un desorden y las mujeres querían estar de su cuenta. Recordemos que Corinto estaba cerca de una zona muy popular, una zona muy turística, y que habían también dioses de acera, y había muchas mujeres que se prostituían y se habían convertido a la prostitución, etcétera, y venían con ciertas enseñanzas falsas. No, aquí estamos hablando de que el apóstol Pablo está hablando de ley, de sujeción, de, de, de mandatos que deben las mujeres acatar. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando dicen todas las iglesias de los santos, no solamente se refiere a Corintios, porque cuando nos vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 7 y verso 15, nosotros encontramos lo mismo. Entonces, leyendo a partir del verso 7, dice lo siguiente: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, escuche bien, ya no estamos en Corintios, ahora estamos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 7 al 15. Y estamos en el verso 11, y escuche lo que dice. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Se repite la misma palabra que Pablo le escribe en la carta a los Corintios, donde dice la mujer: calla en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino estar sujeta. Aquí se repite la misma palabra en el verso 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Pablo está hablando de lo mismo a Timoteo, exhortándole a Timoteo lo mismo para la iglesia de Éfeso, que es diferente a la iglesia de Corintios. Entonces, luego dice Pablo: porque no permito a la mujer enseñar. Escuche bien, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces aquí Pablo establece eh, eh, el principio bíblico, ¿verdad? Del orden funcional que está en el Génesis. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Habla del principio de la creación, ¿verdad? El orden de la creación. Adán fue formado primero, luego Eva, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Luego Pablo dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, aquí Pablo, ¿verdad? Que está citando el Génesis, ¿verdad? La creación. Pablo utiliza el término porque no permito enseñar a la mujer. A la mujer no le permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar sujeto. Y esta palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí sobre enseñar, que deriva del griego didaskein, ¿verdad? Didaskein, del griego didaskein. Esto no se refiere a cualquier tipo de enseñanza de la cual el apóstol Pablo está hablando, no. Pablo se está refiriendo a la enseñanza doctrinal y oficial de la congregación, en la congregación. Entonces, es la enseñanza que hacían los apóstoles y los establecidos llamados ancianos y obispos, que hoy en día son los pastores, ¿verdad? Presbítero, o el presbiterio, que luego se instituyó. Entonces, Pablo está hablando aquí de una enseñanza especial sobre la enseñanza doctrinal y oficial de la congregación, que la hacían los apóstoles y la hacían los ancianos que fueron establecidos, que también eran cargos, ¿verdad? Establecidos, y los pastores, ¿verdad? Que ejercían este ministerio. Entonces, también Pablo utiliza la palabra ni ejercer dominio sobre el hombre. Esta palabra, ni ejercer dominio sobre el hombre, tomada, la cual se utiliza en el idioma original, en el griego que se escribió en el Nuevo Testamento, la palabra que Pablo utiliza es autentein. Y autentein significa tener autoridad sobre, gobernar y dirigir. Y no es cualquier palabra. Cuando Pablo utiliza esta palabra, es una autoridad. Es una autoridad que Pablo está dando. Entonces, las mujeres ejercían funciones. Y esta palabra que Pablo utilizaba era dando a entender que la mujer no podía asumir el papel de pastor o anciano. Podía, o sea, a lo que se refiere es, en el tiempo de Pablo, que la mujer no podía predicar o exponer públicamente la palabra con carácter de enseñanza oficial. No podía definir doctrinas o corregir a los hombres en la asamblea, en la congregación, en la sinagoga, ni asumir el papel pastoral o apostolado o de anciano. Esta función siempre es designada a los hombres. En el tiempo del apóstol Pablo, hay que tener claro, en el tiempo del apóstol Pablo, como se seguía un orden funcional, había una norma establecida, ¿verdad? Por ley, tomada basándose en el Pentateuco,
en el Torá, de que en la sinagoga la enseñanza pública la tenían los rabinos, ¿verdad? Los maestros que estaban puestos para esta función. No podían las mujeres hacerlo, sino eran estos hombres. Cuando una mujer lo hacía, era indecoroso que una mujer hiciera eso. Por eso Pablo le dice en Corintios, las mujeres callen en vuestras congregaciones, porque no le permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque no le permito a la mujer enseñar, sino que esté sujeta a su marido. Entonces, en el tiempo de Pablo, estaba esto establecido, de que la mujer tenía que estar sujeta, no podía enseñar públicamente, y si quería aprender algo, tenía que preguntar a su marido en casa. Habían áreas donde las mujeres sí podían enseñar públicamente a otras mujeres. En el tiempo del apóstol Pablo y de los apóstoles, habían áreas en el templo, ¿verdad? En la sinagoga, parte afuera, en lugares aparte, eh, donde las mujeres, en cierta área de cierta puerta, sí le era permitido estar ahí enseñando a otras mujeres, también a los niños, pero no sobre los hombres. Entonces Pablo está hablando basándose en la enseñanza que ha recibido, en el conocimiento bíblico que tiene, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, especialmente del Pentateuco, del Torá, de los profetas y de todos los escritos, manuscritos que contenían en ese tiempo, basándose en su cultura y en lo establecido en la cultura judía y en las normas que existían. Entonces, le decía ahorita, le mencionaba que habían opciones de interpretaciones, y estas opciones de interpretaciones, ¿verdad? Que yo le mencioné, como la ley de Moisés, que es el Torá o el Antiguo Testamento. Pablo hizo cita de Génesis 3:16, también una tradición de la ley como tradición judía, que en esta ley lo que se utiliza es, por ejemplo, no para referirse solamente a la Torá, sino también para interpretar tradiciones judías, como por ejemplo, las mujeres no se les permitía enseñar públicamente en la sinagoga, pero las mujeres eran profetizas, profetizaban. Pablo no le prohíbe que profeticen a las mujeres, tampoco Pablo le prohíbe que hablen en lengua, ni que hagan servicio, porque muchas mujeres colaboraron con Pablo y hicieron servicio, sino Pablo está hablando de la enseñanza principal de la congregación, que es el ejercer el cargo lideral, ¿verdad? En general, sobre los creyentes. Entonces, por esto viene el punto de que la mujer no puede ejercer el pastorado. De ahí se toma esos pasajes bíblicos, Corintio, primera de Timoteo, capítulo 2 en adelante, para decir bíblicamente de que el orden funcional que deben ser las cosas es que el ministerio pastoral lo deben de ejercer los hombres y no las mujeres creyentes en Cristo, y que las mujeres pueden ejercer ministerios como profetizas, algunas iglesias, ¿verdad? Que lamentablemente están divididos en este punto, la que lo permiten, pues permiten que la mujer ejerza todos los liderazgos, todos los ministerios, pero la que no lo permiten, dicen que la mujer no puede ser evangelista, tampoco pastora, que solamente puede ser, ni tampoco maestra. Y si es maestra es para enseñar solamente a mujeres y niños, pero no a hombres, porque Pablo habla de que no puede ejercer dominio sobre el hombre. Pero cuando nosotros analizamos bien lo que Pablo está diciendo, Pablo no está hablando de que la mujer no puede ejercer ningún ministerio. No. Pablo tampoco está hablando de que la mujer solamente va a estar como sombra del hombre. No. Pablo no es tampoco ningún machista. No. Pablo lo que está es tratando de evitar de que la mujer se salga del orden establecido por Dios funcional. Cuando Pablo habla de que las mujeres casadas deben estar sujetas a su marido, como la ley lo dice, y de que las que no son casadas, que son doncellas y no tienen marido, deben estar sujetas a los líderes eclesiásticos puestos por Dios, Pablo lo que está hablando es de que la mujer no puede tratar de ejercer un dominio sobre el hombre. ¿En qué sentido? Pablo tuvo una visión más amplia. Lo que Pablo estaba tratando de evitar es lo que hoy en día vemos, porque el apóstol Pablo, según el contexto bíblico, veía con claridad que tarde o temprano lo que hoy estamos viviendo iba a suceder, y es que la mujer iba a tratar de empoderarse de el hombre, o sea, de ejercer dominio sobre el hombre y empoderarse. O sea, en otras palabras, en otro contexto más claro, lo que Pablo estaba tratando era de que lo que hoy conocemos como el movimiento liberal feminista ocurriera en aquel tiempo, en la iglesia de Dios, entrar a la iglesia de Dios y se empoderara en la iglesia de Dios.
Y esto es un movimiento que ha traído mucho daño en muchas mujeres de Dios, porque le hablan de manera motivacional sobre el empoderamiento, de que como la mujer debe ser igual al hombre, de que como la mujer debe estar a la par con el hombre, inclusive hasta por encima del hombre. Y la Biblia no nos enseña esto en ninguna parte. El hombre y la mujer son iguales en cuanto al ser de creación, en cuanto al ser de su persona, son iguales, en cuanto al ser de lo creado. Pero en cuanto a todo lo demás, son diferentes. No hay igualdad. En cuanto a todo lo demás, son diferentes. Y hay un orden funcional establecido. La mujer no puede ser cabeza, porque la Biblia no lo dice en ningún lado. Y cuando habla de que la mujer es corona del marido, lo habla en forma poética, no lo habla en forma de que la mujer está por encima del marido. Entonces, el marido tampoco puede pretender ser igual a una mujer, porque como le dije anteriormente, la mujer tiene cualidades que el marido no tiene. La mujer, a diferencia del hombre, un hombre, una mujer, quizá puede tratar de hacer todo lo que hace un hombre y no lo va a hacer, porque hay cosas que las mujeres no pueden hacer que un hombre hace. Pero asimismo, el hombre tampoco puede hacer todo lo que hace una mujer, porque la mujer pare y el hombre no puede parir. La mujer fue diseñada de una manera, el hombre fue diseñado de otra. Entonces, aquí vemos que, por más que tratemos de igualar al hombre y a la mujer, no son iguales. Hay una diferencia en muchas cosas. Pero en cuanto al ser de la creación, es decir, la imagen de Dios, varón y hembra lo creó Dios, son iguales, porque varón y hembra lo creó Dios. A imagen de Dios lo creó. A imagen de Dios lo creó. En cuanto al ser de lo creado, sí, son iguales. Pero en cuanto a lo demás, no son iguales. Son diferentes, roles diferentes, funciones diferentes, porque Dios así lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué surge? ¿Por qué surge que hoy en día las mujeres son pastoras? ¿Cómo ocurrió esto? Porque tiene que haber una raíz de donde sale esto. Entonces, en vista de que en tiempos atrás, pues las mujeres estaban muy restringidas, inclusive en el tiempo de los apóstoles, incluso las culturas orientales tenían otras costumbres, ¿verdad? Normas, leyes, el pueblo de Israel, los judíos, habían mantenido el orden funcional que había establecido desde el Génesis y lo habían traído así. Pablo quería que este orden continuara en las iglesias. Inclusive Pablo le dice a los corintios, sepan que lo que él escribe es mandamiento de Dios. Esta parte, muchos líderes eclesiásticos y muchos estudiosos de la palabra la han tomado como para decir que Pablo está diciendo que el que la mujer se mantenga en silencio en las congregaciones, porque abarca que la mujer se mantenga en silencio, que la mujer calle, que la mujer esté sujeta, dice que son un mandamiento que Pablo da. Y como son mandamientos no se puede quebrantar porque son mandamientos de Dios. Pero si decimos que lo que Pablo está diciendo es que todo lo que Pablo dijo ahí es mandamiento de Dios, entonces lo de hablar en lengua y profetizar también es mandamiento de Dios, lo que Pablo está dando. Y también lo de que la mujer haga silencio, callen en la congregación es mandamiento de Dios. Entonces, ¿cómo Pablo va a mandar a hacer algo de parte de Dios y luego más adelante se va a contradecir porque estamos viendo a Priscila enseñando junto con Aquila, su esposa? Porque eh, estamos viendo a Febe siendo diaconisa. Porque estamos viendo un sinnúmero de mujeres ayudando a Pablo en el ministerio. Entonces, ¿cómo nosotros ahora vamos a decir que son mandamientos de Dios? ¿No será que estamos sacando de contexto lo que Pablo quiso decir cuando Pablo dijo, sepa que os escribo, son mandamientos del Señor? Porque si analizamos bien la gramática que Pablo está hablando allí, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver detenidamente. Dice Pablo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo está hablando de algo que estaba establecido en su tiempo, en las congregaciones. A las mujeres no se les permitía hablar en público, según las costumbres hebreas, según el orden judío, las normas que había establecidas por el pueblo de Dios, basándose en el orden funcional. Y Pablo está tratando de mantener ese orden en su cultura, porque Pablo no va a su desorden ni va a decir algo que contradiga lo que está establecido. Y usa fundamentos bíblicos. Entonces Pablo dice, ahí ahora Pablo le dice a los corintios, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Entonces, Pablo le reitera, si alguno sigue el profeta espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos de Dios. O sea, yo le estoy hablando a ustedes por dirección de Dios. Yo le estoy hablando a ustedes por mandato de Dios. Pero no son mandamientos que Dios establece de manera, vamos a decir, concreta o de manera que Dios lo establece porque son así, así, así. Vamos a decir como el no matará, no robará, como el amar a tu prójimo como a ti mismo. No, ¿entiendes? Es un mandato de parte de Dios de que se establezca el orden en las iglesias, de que no haya desorden, porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, si Dios llamó al hombre como cabeza del hogar, no se ve bien que una mujer pase por encima de la autoridad de su marido y cometa actos indecorosos en las congregaciones.
como se ve muchas veces hoy en día, que se ven mujeres discutiendo con sus esposos en medio de un estudio bíblico, o que se ven con sus esposos, por ejemplo, poniendo caras que dan a demostrar que pasa algo en la relación internamente, que nadie se debe enterar. Entonces ya ahí la mujer no está sujeta a su marido, sino que está desobedeciendo el orden funcional de Dios y la palabra de Dios. O sea, no está cumpliendo con esto. Entonces, bien, mis hermanos, entonces, ¿cómo surge esto? Bueno, miren, para poder responder a la pregunta de que si puede la mujer liderar o ser pastora, ya en una forma de concluyendo con este tema, ¿verdad? Para cerrar. Eh, la primera mujer que fue instituida como, o fue ordenada por primera vez como ministra, es decir, como pastora, según la historia, nace en una congregación de Estados Unidos, ¿verdad? Una iglesia congregacionalista. Recordemos que estamos divididos en este punto, ¿verdad? Este punto está dividido, hay gente que lo apoya y gente que no lo apoya. Hay gente que está en contra y gente que está a favor porque se basa en que Pablo dice que sepan que lo que escribo son mandamientos del Señor. Pero fíjense que Pablo le dice a los corintios, y Pablo le habla muchas cosas a los corintios, hay que ver a qué Pablo se refiere cuando le dice que son mandamientos del Señor. Porque Pablo está hablando del hablar en lengua, Pablo está hablando del profetizar y luego habla de que las mujeres estén sujetas. Entonces, la primera mujer instituida, ¿verdad? Aquí tengo el nombre, se llama Antoinette Brown Blackwell, 1853. Esta fue la primera mujer ordenada, instituida como ministra, es decir, como pastora, en una congregación principal en Estados Unidos, ¿verdad? Iglesia congregacionalista. A partir de ahí comienzan más mujeres como Berthe Bert, 1930, Anne Cernicke, 1911, y Harena Lee, 1819, y por ahí se va un sinnúmero de gente. Esto lo conforma la iglesia metodista, episcopal africana, y ahí comienza una variación, ¿verdad? Iglesias reformadas de Alsacia y Lorena. Entonces, por ahí comienzan un sinnúmero de ya iglesias a tomar esto y a empezar a establecer mujeres y ordenarlas como ministras. Entonces, bíblicamente, mis hermanos, bíblicamente hemos comprobado por la palabra, bíblicamente hablando, de que la Biblia en ningún lugar, en ninguna parte, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Pacto, habla sobre el pastorado femenino. Habla sobre el liderazgo pastoral femenino. Ahora bien, el que las escrituras no nos hablen de una manera, por decirlo así, de una manera explícita, ¿verdad? O implícita, más de una manera implícita, en este caso, de que la Biblia no nos diga a nosotros de forma implícita de que la mujer no puede pastorear. No quiere decir que la mujer no pastorea, porque implícitamente no aparece un versículo bíblico de base o de referencia que fundamente el que la mujer puede ser pastora y debe pastorear. No. Ahora bien, tampoco la Biblia nos enseña a nosotros de que la mujer no lo puede hacer y de que no lo debe hacer. Al contrario, lo que nos enseña a nosotros es que la mujer debe estar sujeta a su esposo. Y cuando habla de sujeción, habla de que debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, de que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y lo que Pablo está hablando es de que la mujer, aunque tenga un cargo ministerial, aunque tenga un cargo eclesiástico, aunque sea llamada por Dios a cualquier ministerio, no puede tratar de ejercer un dominio sobre el hombre, ni querer subyugar al hombre o empoderarse del mismo, porque hay un orden funcional, ¿verdad? Y el mismo Pablo corrigió algunas costumbres. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo lo que está hablando es sobre el que la mujer, de que el hombre no debe de orar con la cabeza cubierta, ni la mujer debe orar con la cabeza descubierta, porque para eso le fue dando un velo a la mujer y por ahí se va. Y dice que la mujer es gloria del varón, de que el hombre gloria del Señor. Y la mujer habla en esa parte muy clara, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Ese es el orden que estamos viendo como figura, vamos a decir, en manera simbólica o comparación de Cristo con la iglesia. Entonces, el mismo Cristo dice, o sea, el mismo Cristo no, el mismo apóstol dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre la cabeza de la mujer. Y que así como el cuerpo está sujeto a la cabeza que es Cristo, o sea, el cuerpo de la iglesia está sujeto a la cabeza de Cristo, así también la mujer debe estar sujeta a su marido. Sobre el apóstol Pablo tomando una analogía, una comparación de Cristo con la iglesia y el matrimonio. Entonces, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo está hablando de que
Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es el orden funcional lo que Pablo está hablando. No es un orden autoritario, no es un orden jerárquico, no es un orden de control absoluto ni de subyugación en sentido negativo. Está hablando de un orden funcional, porque aquí ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque son un complemento. Eso es lo que Pablo está hablando en este contexto bíblico. Entonces nosotros estamos viendo hoy en día un sinnúmero de malinterpretaciones de la palabra, textos sacados de contexto, y eso lo que ha creado es mucha confusión, como Pablo dijo, que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la mujer tiene una cabeza que es su autoridad y es el hombre, ¿verdad? Entonces, la mujer es la gloria del varón y el varón no debe cubrirse la cabeza, dice el apóstol Pablo, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ambos son imagen de Dios, pero dice que el hombre es la imagen y gloria de Dios. Fíjese que ahí hasta el apóstol Pablo enseña una distinción, porque el hombre fue creado primero, es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, Pablo lo que habla de un orden funcional, por eso Pablo termina diciendo que el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Entonces dice, pero así como la mujer procede del varón, según el Génesis, la toma de la costilla, también el varón procede de la mujer. Y todos procedemos de Dios. Esa es la conclusión de Pablo en 1 Corintios capítulo 11 en adelante. Entonces, ya para finalizar, ¿verdad? Para finalizar, quiero cerrar también aclarando algo. Mire, mucha gente toma el pasaje bíblico de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versos 24 al 29, donde Cristo habla, ¿verdad? El apóstol Pablo habla sobre lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versos 24 al 29 dice, de manera que la ley ha sido nuestro abo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra abo aquí es tutor. Pero venida la fe, ya no estamos bajo tutor, bajo abo. Pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este pasaje bíblico del libro de Gálatas no tiene nada que ver con el liderazgo pastoral y la sujeción de la mujer. No tiene nada que ver. Muchas personas lo han utilizado como una justificación para decir que debido a esto, al ya Cristo venir y libertarnos, ¿verdad? Y revestirnos, ¿verdad? Ya no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavos, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, si ya no hay varón ni mujer, yo pregunto, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Porque cuando usted saca este texto de contexto, usted lo está distorsionando. Y aún se mantiene el castigo que Dios le dio a la mujer, le dio al hombre, de que la mujer debe estar sujeta a su marido y de que el marido va a vivir con los afanes de esta vida hasta que muera y le va a producir espinos y carnos, cosa que no se ha abolido. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí no tiene que ver nada con ministerio pastoral femenino, ni tiene que ver nada con la sujeción de la mujer. Lo que Pablo está hablando aquí es sobre la ley a la cual estaba sujeto el hombre antes de que Cristo venciera en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros somos justificados por la gracia, por la fe. Eso está hablando de salvación. Y como ahora venimos a ser de Cristo, ya no esclavos del pecado, sino ahora de Cristo, entonces ya nosotros somos libres en cuanto a la ley que nos ataba y nos mantenía como esclavos. O sea, la ley era nuestro abo. ¿Qué quiere decir nuestro abo? Nuestro tutor. La ley era nuestro tutor hasta que llegara la gracia. Hasta que llegara la gracia. La ley era nuestro tutor hasta que llegara la gracia. La ley era nuestro tutor hasta que llegara la gracia. La ley era nuestro tutor. Entonces, venida la gracia, venido Cristo, la justificación ahora es por fe, no por la ley, no por obra, sino por fe, por gracia y obra de Dios, por la dádiva que Dios nos dio. A esto que se refiere este pasaje bíblico. Por eso quise aclararlo, porque hay mucha gente que lo ha distorsionado y lo ha querido tomar como para justificar o como fundamento bíblico sobre el ministerio pastoral femenino. Bien, mis amados hermanos, miren, para ya no ser muy extenso, porque este es un tema muy delicado y a la vez es un tema muy importante y hay que tener cuidado para enseñarlo. ¿Puede una mujer pastorear? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Conforme a lo que hemos leído, conforme a lo que hemos enseñado y conforme a lo que hemos aprendido. La Biblia tampoco dice en ninguna parte que la mujer no puede pastorear.
lo que enseña y dice que la mujer debe estar sujeta a su marido y que no puede ejercer dominio sobre el hombre. Es decir, empoderarse de su marido, como lo que está pasando hoy en día. Lo que Pablo está hablando es de que la mujer debe de mantenerse en el estado que Dios la dejó. A su marido será su deseo y él se enseñará de ella. O sea, debe estar en sujeción, sumisa, en obediencia. Por eso el apóstol Pedro habla de el ejemplo de las mujeres, de los patriarcas, que estaban sometidas a sus esposos. No sobrepasaban la autoridad de sus esposos. Hoy en día lo que estamos viendo es muchas mujeres empoderadas, muchas mujeres queriendo quitar al hombre para ponerse ella en esos puestos. Es cierto que ha visto muchos hombres machistas que abusaron de esa autoridad que Dios le dio desde los tiempos antiguos hasta ahora. Muchos hombres abusaron de esa autoridad porque la cogieron como para tener a la mujer como una esclava. Pero hay muchas mujeres que después que se le ha quitado ciertas restricciones hoy en día y se le ha dado un poco más de libertad o mucha libertad o bastante libertad, se han tomado la tarea de que ya no quieren ser igual al hombre, que era lo primero que buscaban, sino que ahora quieren ser más que el hombre, ahora quieren ser cabeza y no cola, como muchos enseñan por ahí, como muchos dicen por ahí. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando, y eso es lo que Pablo está corrigiendo, y eso es lo que Pablo está mandando como mandamiento, de que la mujer no se salga de su orden funcional, de que Dios le dio, de que debe estar sujeta, de que debe de estar sometida a su esposo. Y en cuanto a la parte eclesiástica en las iglesias, los ministerios lo da el Señor. De manera explícita, la Biblia no dice que una mujer puede pastorear, pero tampoco de manera explícita dice la Biblia que debe pastorear, que no puede ni que... La Biblia no lo dice, ni que no puede ni que puede. Entonces, debido a esto, surgió que en Estados Unidos, 1800 y tanto, 1853, como ya dijimos anteriormente, vienen y instituyen a una mujer como pastora, Dios lo permite, dio su fruto, Dios lo permitió, hermanos, y comenzaron los hombres a establecer mujeres en el pastorado, y ahí comienza el pastorado femenino a tomar fuerza. Entonces, digamos que la mujer puede pastorear. Tal vez bíblicamente la Biblia no lo dice, pero tal vez bíblicamente la Biblia no lo prohíbe. No prohíbe que la mujer no puede ejercer el ministerio del pastorado, de enseñar en la congregación, de, de corregir, de instruir, de exhortar, de predicar. Cristo es el que llama, Cristo es quien constituye. Una mujer puede pastorear, pero sabiendo que debe estar en sujeción a su esposo y también en compañía ministerial del mismo, porque puede tomar en cuenta el orden divino y funcional que Dios estableció. Entonces, una mujer con su esposo casada, si Dios la llama pastora, porque muchas veces es el caso que Dios llama al marido, pero si el marido no está a la vanguardia, como le pasó a Débora, ¿qué va a suceder? No se va a pastorear, Dios puede llamar a la mujer también. Entonces, mis hermanos, Dios es que llama. Dios es el que llama y Dios es el que respalda. Y como no hay un versículo bíblico a nosotros que nos diga tajantemente que la mujer no puede ejercer el cargo ministerial de pastora, de evangelista, de maestra, nosotros no somos quienes para impedir esto. Porque hasta hoy en día Dios lo ha permitido. Si Dios permitió que Débora fuera gobernadora, donde había un orden funcional de que eran los hombres que eran los jueces y los líderes, y Dios lo permitió, hoy en día Dios puede permitir eso y mucho más. El que una mujer lidera una iglesia, cuando muchas veces no hay hombres a la vanguardia, no hay hombres firmes, sino hombres embriagados en sus deseos, en sus placeres, en sus deleites y pecados, hombres corrompidos. Entonces Dios puede levantar a una mujer y ponerla al frente y ponerla a liderar sobre una iglesia y a edificar la casa de Jehová. Lo que sí, la mujer debe estar en sujeción a su marido, sujeta, como la ley lo dice, como lo enseña el apóstol Pablo y como lo estableció Dios en el Génesis. Eso es lo que Pablo está enseñando. A que ese movimiento feminista que comenzó con un propósito, vamos a decir, positivo, inofensivo, pero con el paso de los años, ese movimiento feminista se volvió un desorden, un caos total, y lo que ha hecho es que ha hecho mucho daño en matrimonio, en hogares, en parejas. Entonces, eso es lo que Pablo enseña a que se cumpla. Entonces, en conclusión, mis hermanos, en conclusión, los requisitos de una mujer ser pastora no son lo que Tito dice, capítulo 2, verso 3 al 5, que mucha gente lo coge para decir: las ancianas a sí mismas sean reverentes, soporte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, por ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No se está refiriendo al requisito de las pastoras para los que cometen ese rol. Estas ancianas no son como los ancianos que eran obispos, que eran pastores. No, estas ancianas eran mujeres de edad avanzada. Habla de longevidad. Habla de mujeres ancianas de edad.
Y Pablo les exhorta a través de Tito, a estas mujeres, que ya por sus experiencias y su sabiduría, ¿verdad? Que se aparten de toda cosa que no es de Dios, que no es el agrado de Dios, que hace daño, que no sean esclavas del vino, que no sean calumniadoras, ¿verdad? Que sino que sean reverentes, maestras del bien, que corrijan a la doncella que hay en las iglesias, porque ya tienen experiencia, que les enseñen a cómo comportarse con su marido y amarlo más. Pero no se refiere a requisitos de pastoras. Olvídense de eso. Los requisitos de que aspira al obispado, Pablo se lo dio claramente ahí a Timoteo. El que anhela obispado, buena cosa desea. Y le dice cuáles son los requisitos. Si usted quiere saber más de este video, de estos requisitos, usted puede ver el video que tenemos sobre el ministerio pastoral. Y ahí usted se va a enterar más sobre el ministerio pastoral. Pero ya en conclusión, hermanos, para terminar con este capítulo, episodio, que ha sido un poco extenso, pues, ¿puede una mujer pastorear sí o no? La Biblia no dice que no puede pastorear. Ni tampoco dice que sí puede pastorear. Lo que sí dice es que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre y que debe estar sujeta a su marido. Y en aquel tiempo de Pablo debía de estar en silencio y callada, porque habían reglas y normas y costumbres judías que se debían someter a ellas. Pero si Dios llama a una mujer al ministerio pastoral, nosotros no somos quien para quitarle su experiencia vivida con el Señor, su revelación que ha recibido de parte de Dios, lo que Dios ha puesto. Usted sabe cuántas personas Dios a través de ella ha ministrado a mujeres que son llamadas al pastoral. Tal vez usted dirá, ay, eso es emoción. Es cierto, quizá muchas personas ministran en la carne, pero otras Dios lo ha usado. Y hoy en día son muchos los ministerios de pastoras que sobrepasan ministerios de pastores en los frutos que han dado. Entonces hay que tener cuidado con decir, no, eso no es así. Sí, eso es así. Teológicamente sabemos que la Biblia, eclesiásticamente sabemos que la Biblia en ninguna parte habla de un pastorado femenino, pero tampoco en ninguna parte nos habla de que la mujer no puede ser pastora, hablando en sentido ministerial, en los ministerios. Dios fue quien constituyó. Dios es quien constituye y Dios es quien reparte los ministerios. Y Dios tenía apóstoles, usó el orden funcional en el tiempo que estableció la iglesia, pero también había muchas mujeres al servicio de Dios. E inclusive María Magdalena fue una de las primeras en ver a Cristo glorificado. Y las mujeres jugaron un papel muy importante en la historia, tanto de la iglesia como en la historia del mundo secular, y lo siguen haciendo. Y no podemos descartar eso. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde a mis amados. Gracias por soportarme durante todo este tiempo. Espero que todo este contenido le haya sido de gran provecho. Si quiere decirme lo contrario a lo ya dicho o resaltar algo que faltó o dar su opinión, déjelo ahí en su cajita de comentarios y yo lo estaré viendo y le estaré respondiendo conforme a la palabra del Señor y a lo que el Espíritu me dé. Y si usted quiere que traigamos otro contenido, un tema especial que usted quiere que traigamos, también usted no lo puede dejar y nosotros pues con ayuda del Señor lo prepararemos y lo traeremos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos, apóyanos a alcanzar más vida. Si te quedas hasta el final, suscríbete, comparte, dale like, comenta, porque no te vas a arrepentir, porque nuestro contenido es edificar vidas. Dios te bendiga. Shalom.